utilidad los autores que se pueda dividir en características, elementos, componentes. ¿Me están entendiendo? Y de eso van a salir las preguntas. ¿Correcto? Cuando yo tengo dos variables de estudio y quiero ver la correlación entre las dos variables de estudio, entonces la técnica secuencial dice que la primera pregunta es de la primera variable, la segunda pregunta es de la segunda variable y la tercera pregunta es la relación que existe entre esas dos variables. Esa relación no sabemos, ¿ok? Pero como dice, ¿cuál es la magnitud de la relación? ¿Cuál es la magnitud, el nivel de la relación? ¿Es fuerte, es débil o no existe? ¿Correcto? Pero ahí viene mi intención. ¿Cuál será mi intención? Pues, ¿cuál sería el objetivo de cuál es la magnitud? ¿Cuál sería? Es decir, la pregunta es ¿cuál es la magnitud? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué trato de perseguir? De la pregunta debe desprenderse el objetivo, ¿no es cierto? Si yo digo ¿cuál es el clima organizacional? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cómo sería el objetivo? ¿Cómo debería plantearme mi objetivo para poder responder a esta pregunta? ¿Qué estaría persiguiendo? ¿Mejorar? Si me dice ¿cuál es el clima? Diagnosticar, o después ocurre, no sé, vamos a ver si el verbo es adecuado, pero podría decir diagnosticar. ¿Otro? ¿Medir el nivel de clima organizacional? ¿Describir el clima organizacional? Hay que encontrarle acá el verbo para que me ayude a responder a esta pregunta. ¿Sí? Puede ser analizar el clima. Pero analizar es un término grande. Y ahí ustedes tienen que saber diferenciar en el uso del verbo. Hay verbos para objetivos generales y hay verbos para objetivos específicos. Analizar es un verbo muy grande, o sea, podría ser para un genérico, parecía para el general. Pero para los específicos hay que ver cuál es. Describir, ¿sí? Determinar, podría ser, ¿no es cierto? Listo. La técnica estructurada es una técnica que van a utilizar ustedes cuando vean que las variables son grandes, las podemos dividir en todo y sus partes componentes. ¿Ok? Entonces dice que esta técnica obedece y consiste en formular problemas específicos en función a cada una de las relaciones de las dimensiones de la variable. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es un elemento, es una característica, es una parte componente de la variable. ¿Correcto? De la variable. Ejemplo. Listo. ¿Cuál es la relación que existe entre clima organizacional y productividad? Vamos a coger lo mismo. Pero en esta oportunidad, clima organizacional es una variable grande. ¿Sí? Es una variable grande, conceptualmente es grande. Y hay muchos autores que han hablado sobre el clima organizacional y lo han operativizado. ¿En qué? En características como autonomía, cohesión, confianza. Según un autor determinado. ¿Ok? Un autor, el clima organizacional lo ha categorizado. ¿Ok? Lo ha dividido. ¿En qué? En autonomía, cohesión y confianza. Y dice que estos son los elementos o las características o las partes componentes del clima organizacional. ¿Ya? Y por otro lado, la productividad, que es mi objeto de estudio de investigación. Quiero ver si existe o no existe relación entre esas dos variables. Por eso es que la pregunta dice, ¿cuál es la relación que existe entre clima organizacional y productividad? ¿Correcto? ¿Cuál será? ¿Ya? La idea es determinar el nivel de relación que existe entre ellos. ¿Ok? Ya. Entonces, la primera pregunta, si esto yo operativizo, si eso yo lo voy a operativizar, entonces vamos a ver un rato que clima organizacional, dicen acá, Profe, ¿hasta cuántas preguntas tenemos que formular así, el máximo límite? dependiendo de en cuántos subvariables tú puedas operativizar la variable. A ver.
mientras más preguntas tengas, tú me dices que puede ser mejor para lograr responder a las preguntas por medio de los objetivos. Podría ser. Pero si yo digo que clima organizacional es, ¿qué es? Mi variable de estudio 1. ¿Ok? En las correlacionales, variable de estudio 1. Esta es clima organizacional. Esta variable, según un autor X, lo ha descompuesto, lo ha operacionalizado en sus elementos, características o partes componentes. Y para entender el clima organizacional, ha dicho que uno es la autonomía, otro es la cohesión y otro elemento es la confianza. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Qué vienen a hacer estos? Vienen a ser dimensiones de la variable. ¿Sí? De esas dimensiones que he encontrado, y son 3, van a salir 3 preguntas. Si yo hubiera encontrado otro elemento más, otra característica que sería XXX, ya tiene 4, entonces tendría 4 problemas específicos. Si yo hubiera encontrado que son 5 elementos o partes componentes, ya tendría 5 preguntas específicas. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántas van a salir? Dependiendo a qué autor tú has encontrado y cómo descompone o operacionaliza esa variable. ¿Quién lo hace eso? La teoría. Eso es el autor que tú estás leyendo y te identificas con ese autor, que te ayuda a entender y comprender mejor el clima organizacional. ¿Correcto? Por otro lado, la productividad también es mi variable de estudio 2. Y esta variable también tendrán que operacionalizarla, ¿no es cierto? Para poder entenderla y comprenderla mejor. De aquí, si ustedes hacen esto es el marco teórico. Más adelante esto es el marco teórico. Y todo el marco teórico, títulos, subtítulos y subtítulos va a salir de todo esto. Eso es lo único que tengo que incluir en el marco teórico, nada más. ¿Correcto? ¿Estamos ahí? Entonces nace la primera pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre quién? La primera variable. ¿Cuál es la primera dimensión? Autonomía. ¿Pero con quién voy a relacionar la autonomía? Con productividad. Luego voy a coger cohesión y la voy a relacionar con productividad. Luego confianza y la voy a relacionar con productividad. Ya no ya con sus dimensiones. ¿Lo podría hacer? Sí se podría hacer. Pero ¿cuántos problemas saldrían? A ver, esta con todo esto, esta con todo esto, esta con todo esto. ¿Cuántos van a salir? Un montón. Y estadísticamente me voy a complicar al momento de responder. Es mejor que coja la variable. Porque dentro de esta variable está todo esto. ¿Ok? Esto para estudios correlacional de 2 variables. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre cohesión y productividad? ¿Cuál es la relación que existe entre confianza y productividad? Todo lo demás se repite. ¿A qué me refiero con todo lo demás? Lugar, población y tiempo. ¿Ok? Donde voy a realizar la investigación. ¿Estamos? ¿Sí? Acá. Aparte, vean, tengo autonomía, cohesión, confianza, presión, apoyo y reco. ¿Cuántas dimensiones había sido? 6. Por lo tanto, llego a 6 problemas específicos. ¿Correcto? Pregunto, si solamente hubiera sido una sola variable, solamente quiero describir el clima organizacional en el gobierno regional, nada más, ¿sí? No, quiero saber cómo es el clima organizacional, cómo se desarrolla, cómo trabajan ahí los empleados, los trabajadores. Entonces la pregunta ya no sería cuál es la relación, sino cómo es el clima organizacional, ¿sí o no?, en los trabajadores del gobierno regional. Una sola variable. Entonces pregunto, con esa sola variable, si yo la descompongo, ¿cuántos problemas específicos tendría para comprenderlo y entenderlo mejor? O
operacionalicen la variable. ¿Y cómo operacionalizo la variable? Repito, ¿cómo operacionalizamos la variable? Factorizando. Ahora ¿qué vamos a factorizar? ¿Cómo se llama? Dimensiones. Las dimensiones. Con las dimensiones. ¿Cómo llego a las dimensiones? Pues operacionalizar quiere decir la variable principal hay que dividirla, hay que encontrarla en partes componentes, elementos, características, ¿ok? Entonces, autonomía, cohesión, confianza, ¿qué son? Son características del clima organizacional, son elementos del clima organizacional, son partes componentes, ¿ok? ¿Cómo yo llego a esta descomposición? ¿Cómo yo llego? ¿Cómo llegamos a esto? ¿De dónde saco todo esto? Indagando, investigando, agarrando libros de teorías establecidas que me digan qué es clima organizacional, cómo se define y cómo se operacionaliza. ¿Correcto? Si me están hablando de flujo turístico, ¿qué va a ser el flujo turístico? Hay que operacionalizarlo. ¿Qué significa operacionalizar? Buscar a un autor que me haga entender qué es flujo turístico y cómo lo operacionaliza para poder entender y comprender mejor a la variable. ¿Correcto? Quiero comprender mejor qué es esto nuevamente. Quiero comprender mejor qué es esto. ¿Qué es? Una silla. Para entenderla y comprenderlo mejor, ¿qué van a hacer? Descomponerlo. ¿Y en qué lo van a descomponer? ¿Qué tipo de madera es? Partes. ¿Cuáles son sus partes? Las patas. La sentadera, el espaldar, el material. ¿Correcto? Listo, señores. Para poder entender mejor nuestra variable de estudio hay que descomponerla. A eso llamamos operacionalizar. Y de ahí van a salir los problemas específicos. A esta técnica de operacionalizar la variable 1 y relacionarla con la variable 2, ¿okay? Se conoce la técnica estructurada. La técnica estructurada. ¿Correcto? Ahora pregunto, ¿cuál de las dos técnicas ustedes van a utilizar? ¿Van a utilizar la técnica secuencial o la técnica estructurada? ¿Cuál van a utilizar? La estructurada. La secuencial es la más fácil, ¿no? ¿Sí? La secuencial es la más fácil. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? El siguiente paso, ¿qué contempla entonces? Que ustedes redacten el problema, ¿sí? Planteen, elaboren la pregunta del problema general y las específicas. Una vez que se haya redactado el problema general y los problemas específicos, entonces nosotros entramos a redactar el objetivo de investigación. ¿Ok? Y cuando hablamos de objetivo de investigación, nosotros vamos a ver que estos objetivos se desprenden del problema, y así como hemos planteado problemas general y específicos, tiene que existir una correlación con ellos, que sería el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos? De primera instancia, retomemos un poco lo que hemos hablado de los enfoques. Tenemos el enfoque cuantitativo, tenemos el enfoque cualitativo. ¿Sí? En el cuantitativo aplicamos estadígrafos y se confirma la teoría, ¿ok?, existente con respecto a los instrumentos y la aplicación en la práctica. En la investigación cualitativa hacemos un análisis de datos, es más descriptivo, de hechos que han sucedido anteriormente, ¿cierto? ¿Ok? Se construye la teoría a partir de los elementos de juicio, y esos elementos de juicio va a ser de la interrelación que tenemos nosotros como investigadores con los elementos muestrales, conversar con ellos, hablar con ellos, indagar, generar juicios y generar, a partir de esas especificidades, generar algo genérico. Acá vamos de lo general a lo específico, acá vamos de lo específico a lo general. ¿Sí? Acá vamos de lo general a lo específico, de todas sus partes componentes. Acá vamos de las partes componentes a todo. ¿Correcto? ¿Sí? Al revés. ¿Ya? Entonces, ya sea cuantitativo o cualitativo, obedece a paradigmas de la investigación. Y esos paradigmas son positivista, interpretativo o sociocrítico. Cuando hablamos de los positivistas, hablamos que el tipo de investigación dentro de este paradigma tenemos la investigación de tipo aplicado. Eso quiere decir que tenemos un nivel preexperimental, cuasi experimental y experimental puro. O sea,
Acá necesitamos manipular las variables teniendo grupos de control y grupos experimentales para poder llegar a explicar y predecir algo. ¿Ok? Aquí en la investigación básica puede ser una investigación de hechos históricos, ¿sí? Puede ser una investigación descriptiva simple de una sola variable, puede ser una descriptiva comparativa, ¿ok? O puede ser una descriptiva correlación. Por eso es que vuestra investigación puede ser básica, ¿sí? Básica descriptiva comparativa, básica descriptiva correlacional. Aquellos que estén haciendo aplicadas, entonces está diciendo que vamos a manipular la variable independiente para cambiar el estado de la variable dependiente, y eso puede ser por pre-experimentos, cuasi-experimentos o experimentales. ¿Ok? Ustedes deciden en cuál de ellos se van a centrar. ¿Por qué nuevamente retomar esto? Porque ahí nuevamente sale la intención de la investigación, y esa intención de la investigación me permite establecer el objetivo que quiero llegar. ¿Sí? ¿Para qué? Para dar una solución al problema. Entonces, cuando hablamos de objetivos, dice según Tafur, los objetivos son los logros que la investigación universitaria persigue. ¿Sí? Los logros que queremos perseguir. Además, son el norte de la empresa intelectual y funcionan como guías de evaluación. Los objetivos nos deben ayudar a trazar el camino por el cual nosotros vamos a seguir para llegar a esa meta que estamos buscando. ¿Correcto? ¿Ya? En investigación, los objetivos son el propósito de estudio. Dice, expresa en fin qué pretende alcanzarse dentro de la investigación. Por lo tanto, todo el desarrollo de trabajo de investigación se orienta a logros de estos objetivos. ¿Ok? Estos deben ser claros y precisos para evitar confusiones o desviaciones. Sin embargo, esto no implica que los objetivos no puedan modificarse durante la realización de la investigación. O sea, yo planteo mi objetivo y eso no puedo modificarlo. Sí, puedes modificarlo hasta antes de empezar a aplicar los instrumentos de recolección de información. ¿Ok? ¿Ya? Sin embargo, esto no implica que los objetivos no puedan modificarse durante la realización de la investigación, porque en algunos casos hay que hacerlo. ¿Ok? ¿Para qué? Para corregir, ¿ok?, la ruta por la cual estamos nosotros viendo. Los objetivos no son preguntas, siempre son afirmaciones o propuestas de acción. Propuestas de acción, es por eso que van en verbo, en infinitivo. Como los problemas formulados son preguntas, entonces los objetivos solo deben transformarlas a afirmaciones o propuestas de acción. Según Hernández, dice, buscan contribuir a resolver el problema especial. ¿Cuál es y de qué manera piensa que el estudio ayudará a resolverlo? ¿Ok? Otros buscan aprobar una teoría o aportar evidencia empírica a favor de ella. Por lo tanto, la forma como tú utilices el verbo te va a ayudar a responder una de ellas. ¿Ok? ¿Qué se pretende con los objetivos? Determinar el rumbo de la investigación es uno. Los objetivos de investigación señalan a lo que se aspira en el estudio y deben expresarse con claridad y ser específicos, medibles, apropiados y realistas. ¿Qué intención tienes? Ya, quiero determinar el nivel de relación. Ya sé, determinar. ¿Qué intención tienes? Quiero describir, quiero saber cómo es, ¿cierto? Describir la relación o describir el flujo turístico en el distrito de Chinchero. ¿Qué intención tienes? Saber cómo es el nivel del impacto socioeconómico, ¿ok?, en tal zona. Entonces, ¿cuál es la intención? Ahí viene el verbo que vamos a utilizar. ¿Sí? Son inherentes a la definición y delimitación del problema, es decir, se desprende al precisar el estudio. Se construye tomando como base la operatividad y el alcance de la investigación. ¿Qué quiere decir? Así como hemos nosotros sacado problemas generales y problemas específicos, de la misma forma se debe construir operativizando los objetivos generales y los objetivos específicos. Entonces, se debe utilizar verbos como describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar, relacionar. ¿Qué voy a utilizar? Para que tú puedas utilizar alguno de estos verbos, para que tú utilices uno de los verbos, primero conceptualízalo. Porque si tú no conceptualizas qué significa determinar, ¿qué significa determinar? ¿Cómo utilizo el verbo?
¿Qué significa especificar? ¿Qué significa indicar? ¿Qué significa analizar? O sea, debemos saber su definición de concepto para poder utilizar en la redacción del objetivo. ¿Ok? De lo contrario, estaríamos utilizando el verbo por utilizarlo. ¿Correcto? ¿Ya? En un nivel descriptivo, dice, podemos utilizar analizar, calcular, caracterizar, clasificar, cuantificar, examinar, identificar, medir, comparar, describir. En niveles correlacionales podemos utilizar determinar, comparar, estudiar, establecer, relacionar. ¿Ok? Y hay mucho más, ¿correcto? Hay mucho más y hay algunos que lo estoy poniendo en hoja aparte en la plataforma. ¿Ok? Redacción de los objetivos. ¿Qué otros verbos podemos utilizar? Vean. Analizar, describir, planear, promocionar, calcular, determinar, plantear, proveer, producir, estudiar, indicar, compilar, diseñar, estandarizar, verificar. Dense cuenta de la cantidad de verbos. Pero cada uno de ellos significa una cosa. Significan algo para poder utilizarlo en la redacción y que guarde coherencia con el problema. El objetivo debe guardar coherencia con el problema. ¿Sí? Si yo digo en el problema, ¿cómo es? ¿Cuál sería el verbo que utilizaría? Si yo digo en el problema, ¿cómo es? ¿Cuál es el verbo que voy a utilizar para lograr ese objetivo? Describir, correcto. ¿Ok? Si yo digo, ¿cuál es el nivel de relación? ¿Cuál es el grado de relación? Determinar el nivel de relación. ¿Ven? ¿Correcto? ¿Sí? Si yo digo, veamos, ¿de qué manera la variable A influye en la variable B? Analizar el grado de influencia podría ser, ¿qué más? ¿De qué manera la variable A influye en la variable B? ¿Podría utilizar también determinar? Sí, también podría usar determinar. Y de repente no está acá el verbo, ¿no? Habría que buscar más. ¿Correcto? Pero a cada pregunta que ustedes han establecido le corresponde un objetivo para que haya coherencia entre lo que nosotros estamos queriendo hacer. Los objetivos de investigación. Finalidad. Señalar a lo que se aspira en la investigación y debe expresarse con claridad. Por lo tanto, ¿ok? Los objetivos en la investigación son la guía del estudio. Partimos de una situación actual o real y debemos llegar a una situación deseada. Los objetivos deben permitirme eso. Partimos de una situación real o actual y debe permitirme llegar a una situación deseada. ¿Ok? Ustedes ya han hecho un análisis de la situación actual o real. Esto quiere decir la descripción de la realidad problemática, el planteamiento de la pregunta de investigación y sus problemas específicos. ¿Qué deseo hacer? La situación deseada. ¿Sí? ¿Qué deseo hacer? Y para eso voy a utilizar los verbos en infinitivo que me ayuden a llegar, ¿sí? Que me permitan llegar a esa situación deseada. Es decir, al nosotros utilizar los verbos para plantear los objetivos, estos deben permitirme medir, me deben permitir cuantificar, me deben permitir buscar las especificidades y ser realista. ¿Ok? Esa es la característica de los objetivos. Por lo tanto, la sumatoria de los objetivos específicos debe permitirme llegar al objetivo general. Y eso a buscar el resultado que estoy deseando. ¿Correcto? O aspirando, como tú lo dices. ¿Ya? Entonces, el objetivo general, concluyendo, me dice que es la guía de estudio. Hay que tenerla presente durante todo el desarrollo de la investigación porque ella es la que me va a permitir llegar a lo que yo estoy queriendo. ¿Sí? No debo salirme de la ruta de lo que estoy buscando como objetivo. Al redactar es habitual utilizar verbos como describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar y relacionar respecto a los conceptos o variables incluidas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Tanto a mi variable de estudio 1 como a mi variable de estudio 2. ¿Ok? Veamos.